Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta. Ya ven, hemos recibido al Partido Socialista, en este caso del Ayuntamiento de La Oliva, la plancha con la que Julio Santana piensa concurrir a las próximas elecciones en mayo del 2023. Y hoy vamos a recibir a Gustavo Berriel, candidato por el Partido Popular al Ayuntamiento de Antigua. Gustavo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días y gracias por invitarnos, como siempre. Bueno, mucho tiempo, sin pasar Sí, por los micrófonos. Haciendo otras cosas y un poquito alejado de los medios de comunicación. Alejado, sí. Bueno, muy activo. No de las redes, pero sí Exacto. de los medios de comunicación. Muy activo en las redes sociales. Ahí estamos viendo pues cómo se está planteando el municipio al que aspira el Partido Popular. ¿Cómo lo definiría usted, Gustavo? Las prioridades. Las prioridades, pues yo creo que todo el mundo las conoce y nosotros partimos ahora mismo con un equipo, yo creo que potente, muy similar al que ya concurrió a las elecciones del año pasado. El trabajo que se ha hecho en la oposición yo creo que ha sido más que suficiente para volver a tener y mejorar los resultados del Partido Popular en el Ayuntamiento de Antigua, entre otras cosas por el defecto también de todos los partidos que forman parte del grupo de gobierno ahora mismo, que todos han estado, excepto Podemos y el Partido Popular, en ese gobierno. Lo que no se haya hecho, lo que se haya hecho mal, más bien lo que no se haya hecho, pues es responsabilidad de todos los partidos que también van a concurrir a las próximas elecciones. Y el Partido Popular, yo creo que con ese equipo que decía al principio y con ese proyecto que teníamos para esta legislatura que ya está acabando, que prácticamente a través de la oposición, del trabajo que se ha hecho los 4 concejales que hemos estado en la oposición, forzando que se hagan todo ese proyecto que tenía el Partido Popular, dado que el resto de los partidos no tienen proyecto para el municipio, se han conseguido muchas cosas y lo que queremos ahora es trabajar en este sprint final de campaña para sacar la mayor cantidad de votos y apoyos posibles para implantar ya desde el gobierno ese proyecto que necesita el municipio de Antigua y necesita especialmente la zona turística para poner al municipio de Antigua en el lugar en el que se corresponde y no en el lugar en el que ha estado hundido en esta legislatura. Uh-huh. Nos decían ayer unos vecinos, Gustavo, que la zona del Castillo, la zona de Caleta de Fuste, estaba muy abandonada. Bueno, lo decían a lo mejor a usted el otro día los vecinos, pero a nosotros nos lo llevan diciendo constantemente día a día, sobre todo a partir del año y medio de esta legislatura. El grupo de gobierno, e insisto, todo el grupo de gobierno donde están integrados Partido Socialista, Coalición Canaria en su momento cuando estuvo, AMF y Alporán, que son los que gobiernan el municipio de Antigua, no solo se han olvidado de la costa, no solo se han olvidado del motor económico del municipio de Antigua, como es el turismo, pero también se han olvidado de los residentes, miles y miles de residentes que forman parte de la población de Caleta de Fuste y que se han olvidado completamente. Nunca, como te dicen la gente en la calle, ya te lo dicen tanto en los pueblos como en la zona turística, nunca ha estado el castillo tan abandonado, tan deteriorado y tan hundido como en esta legislatura. Y todas esas personas, todos esos concejales que han formado parte de ese grupo de gobierno y todos esos partidos han sido partícipes de todo ello, porque ni siquiera en lo básico, ya no digamos, como hemos criticado nosotros o hemos planteado durante toda la legislatura en la oposición, los grandes proyectos, los proyectos que nosotros dejamos para terminar en el 2021 que se están empezando ahora, sino la gran falta del mantenimiento diario de aceras, alumbrado público, calles, jardines, prácticamente todo está hecho un desastre. Usted se da una vuelta por el castillo, caminando por las calles principales, no hace falta ir a las secundarias. Y aquello está completamente hecho un desastre, pero por dejadez del grupo de gobierno, a pesar de las insistencias de los vecinos, que ya no se callan, y a pesar de las advertencias del Partido Popular en los plenos, para que se corrija todo eso. Ni en lo más mínimo, que es el mantenimiento, este grupo de gobierno se ha esforzado por mejorar esa zona, y ya incluso todos y cada uno de los pueblos, donde ahora, a 2 meses escasos de las elecciones, pues se han iniciado una serie de obras
proyectos que ya se habían dejado sobre la mesa por parte del Partido Popular para hacerlo durante los 4 años de esta legislatura y no se han hecho sino ahora, previo a las elecciones, pensando en que, perdón, pensando en que al iniciar una obra pegada a unas elecciones, junto a unas elecciones o previo a unas elecciones, pues la gente les va a votar. Puede que haya un sector de su parroquia que sí le vaya a votar, pero hay otro sector que ya no se cree eso, ni aquí ni en ningún otro municipio o en un cabildo insular donde hacer obras 15 días antes de unas elecciones, eso es engañar a los vecinos. Si estamos hablando ahora mismo del abandono de la zona del Castillo, que como decimos ha sido una denuncia vecinal a este medio, también sus compañeros de Contigo, Fuerteventura, en este caso Contigo Antigua, denunciaban lo que está ocurriendo también en Costa de Antigua. Suena muy parecido, Gustavo, a lo mismo que se denunció en el año 2019, 2015 y 2011. Es decir, la desconexión que hay entre Costa de Antigua, ese paseo, esa avenida, la falta de servicios y el resto del municipio. No, yo en parte no puedo estar de acuerdo. Yo un partido que se centra solamente y únicamente en una localidad, normalmente no es un partido que vaya, entiendo yo, que vaya a representar a todo un municipio. Ese es el problema que tendrán que resolver los compañeros de Contigo. No es cierto. Esa parte de abandono, cierto es que también se ha abandonado Costa de Antigua. Este año, por ejemplo, en esta legislatura, no se ha invertido absolutamente nada en Costa de Antigua, ni en un plan de embellecimiento o en un plan de limpieza. Cuando nosotros estuvimos tanto en la legislatura pasada como en la anterior, se iniciaron, nos acordábamos que decían que Costa de Antigua estaba sucia, abandonada, pues se limpió muchas veces, se mejoraron la parte que tiene jardinada, se empezaron a hacer las primeras fases, como mismo esta semana pues estamos recordando, de aceras y alumbrado público en Costa de Antigua. Se asfaltó la calle y la avenida principal que va desde la entrada de la rotonda hasta abajo, hasta los lagos de Costa de Antigua. Se colocó todo ese saneamiento y en la segunda parte, en la segunda legislatura donde estuvimos de concejal de urbanismo, pues también se completó prácticamente la colocación de aceras y alumbrado público de toda la localidad. Indudablemente nos marchamos casi 8 meses antes de las elecciones por las circunstancias que todo el mundo sabe y se quedaron pendientes los proyectos de reasfalto que a día de hoy tampoco se han llevado a cabo. Por eso el Partido Popular tiene claro lo que tiene que hacer en Costa Antigua, lo que tiene que hacer en todo y cada uno de los pueblos, lo que tiene que hacer en Caleta de Fuste, que no es nada más y nada menos que iniciar un plan de choque de mantenimiento en toda la localidad e impulsar, como ya lo hemos hecho en otras legislaturas, toda esa serie de proyectos que son necesarios y básicos para el residente en las distintas zonas. Y lógicamente cuando se pone en marcha una obra, se termina y se está encima de ella, o los concejales deben estar con los técnicos encima de esas obras para que no se eternicen, como pasó, por ejemplo, en la obra que dejamos iniciada en el 2018 del Horchilla, el peatonal Horchilla 3, que a día de hoy todavía está paralizado 4 años más tarde, sin que nadie haga nada. Y ese es el día a día de la gestión, en este caso, de todos esos grupos y esos partidos políticos que están ahora mismo gobernando el municipio de Antigua en esta legislatura que ya concluye en breve. Bueno, dentro de los proyectos, este PMM, el Plan de Modernización Turística, ¿qué supondrá para el Castillo? Bueno, lo que está, o lo que debería haber supuesto ya desde hace años, el plan de modernización, como el segundo plan de modernización turística, como todo el mundo sabe, lo iniciamos nosotros en el 16, cuando entramos en la legislatura del 2015 al 2019. Tenía que estar aprobado en el 2018-2019, al final casi de la legislatura. Al no ser así y al entrar esta legislatura, esta corporación nueva, este grupo de gobierno, pues también lo dejó retrasado y no fue hasta enero del 22 cuando se aprobó y se pudieron empezar, o se están empezando ahora, llevando a pleno los acuerdos de las distintas propuestas que iban en ese plan de modernización turística. Lo triste es que no va a repercutir, o no repercutió, o no está repercutiendo lo que se preveía en un inicio cuando nosotros lo iniciamos, por esos retrasos que no han sido capaces de avanzar en el documento en su momento. Por ejemplo, todo, para que la gente entienda, todo el resort que se iba a convertir con ese plan de modernización turística de lo que era Turicomplex, que son 3.000 o 4.000 y pico camas turísticas, se convertían de apartamentos en hoteles. Ese proyecto se quedó fuera ya por la tardanza de la ejecución
del expediente, con lo cual ahora seguimos teniendo pues esas 4.000, esas 3.000 camas que ahora mismo están el 100% de ellas cerradas a cal y canto porque están en pequeñas reformas en todos esos complejos, y lo que se podía haber convertido en un gran resort en la zona turística del Castillo pues se va a quedar pues en lo mismo, en esas 4.000 plazas de turísticas o camas de apartamentos sin pasar a hotel de 4 estrellas. Actuaciones como esas se quedaron como 3 o 4 en el camino por no haber gestionado a tiempo, no haber seguido con la agilización de ese plan de modernización turística, que no solo nos permite mejorar las zonas públicas, sino también esos proyectos privados que iban a darle un gran impulso a la zona turística del Castillo en este caso. Uh-huh. En materia de servicios, porque el Ayuntamiento de Antigua, no de esta legislatura, sino de varios, ha estado solicitando mejoras en centros de salud, en atención sanitaria o en infraestructuras educativas. Efectivamente, en la zona del Castillo viven más de 7.500 residentes de forma habitual, correcto, con lo cual esas personas, que son familias, que necesitan una serie de servicios. ¿Qué balance podemos hacer después de 4 años? Bueno, un auténtico desastre, pero por dejadez también, porque también se lo hemos dicho al alcalde, en este caso y a los concejales correspondientes en los plenos, haciendo caso omiso, unas veces a través de mociones que se han aprobado, pero que se han quedado ahí sin ejecutar. Y lo que nos dicen siempre, nosotros no estamos para reivindicar o no queremos enfrentarnos a las otras administraciones para reivindicar nuestras cosas. Nosotros no trabajamos así, es la respuesta que dan ellos. Lo cierto es que se ha terminado la legislatura y desde el 2011 que el Partido Popular puso a disposición de la Consejería de Educación el suelo para la escuela municipal, para la escuela infantil, perdón, la guardería. Estamos hablando del 2010 o 2011, perdón, 2009-2010, porque se tenía que haber terminado en el 2011, que presentamos nosotros, incluso también redactamos el proyecto y se lo pasamos a la Consejería para que lo financiara con una ayuda que había del Estado y del Gobierno de Canarias. A día de hoy, lo único que ha hecho este gobierno es tapiar las ventanas y las puertas. No sé si para que el Partido Popular no entre dentro a sacar las fotos del mal estado en el que está y de la falta de gestión, pues a día de hoy todavía seguimos sin escuela infantil. Pero es que seguimos sin escuela infantil también en Caleta de Fuste, donde esos 7.000 y pico residentes que usted dice, pues también tienen niños pequeños, también tienen que trabajar y también tienen que conciliar. Ni siquiera se ha localizado un suelo en Caleta de Fuste para la construcción, bien sea con fondos propios o bien sea con el Gobierno de Canarias, de esa escuela infantil. La parcela del colegio, que la pusimos a disposición de la Consejería en el 2016 también cuando entramos, una gestión del Partido Popular porque tenía claro que tenía que haber un colegio y había que demandarse, pues ni siquiera el propio alcalde, el propio ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por agilizar esas obras que ya se están concluyendo, que desgraciadamente, como ya preguntamos hace unos meses, no va a estar operativo para el curso siguiente que se inicia en este mes de septiembre del 2023, sino seguramente para el 2024 porque todavía no está terminado. Pero por lo menos ya tenemos un colegio casi terminado a raíz de las demandas que ha hecho el Partido Popular y de insistir. Lástima que este grupo de gobierno no haya intentado agilizar esas obras trabajando conjuntamente con la Consejería. El Centro de Salud del Castillo, 3/4 de lo mismo. El grupo de gobierno llevó incluso a decir o a llevar a pleno y aprobar en pleno que el centro de salud o el consultorio de Caleta de Fuste debería estar en la zona industrial, en unos terrenos que tiene dotacionales el ayuntamiento, o sea, para que se hagan una idea, detrás del Mercadona. Ajá. Yo creo que eso no es, y además eso se lleva a pleno, y hay un escrito presentado por el alcalde en el Gobierno de Canarias para ofreciéndoles esa ubicación. Para el centro de salud. Para un centro de salud en plena zona comercial, industrial o como la quieran llamar, pero alejada del núcleo urbano ahora mismo de Caleta de Fuste. Esa no es la opción, pues el Partido Popular presionó ahí y ahora parece ser que se ha vuelto otra vez a redactar el proyecto que ya se estaba redactando en la parcela de la entrada de Caleta de Fuste. Con todos esos servicios básicos, este grupo de gobierno no ha hecho absolutamente nada y te lo dicen ellos en los plenos. O sea que nosotros no estamos aquí para pelear con otras administraciones, sino cuando ellos lo hagan o mediante reuniones lo podemos hacer, pero es que esas reuniones tampoco se han producido y de hecho pues los resultados los tenemos ahí. 10 años después no hay guardería infantil, 10 años después se inician las obras de la ciudad deportiva que tampoco querían pelearlas con el señor presidente del Cabildo o con los consejeros correspondientes. Si nos vamos a las obras de infraestructura de la feria en el Molino de Antigua, donde al AMF
el señor Juan Cabrera y el señor alcalde decían que querían pasarlo a la feria al recinto ferial de Pozo Negro, donde dimite un concejal por esos motivos, porque no está de acuerdo con eso, que de Coalición Canaria, y a día de hoy se están iniciando las obras, pero ya tenían que haberse hecho unas obras de reasfalto y mejoras en la zona del Firme, Molino sí. de Antigua, Sí, sí. ¿vale? Que tenía que haber estado ya para celebrar la feria de este año a más tardar. O sea, que han estado 4 años porque no han reivindicado al propio Cabildo Insular de Fuerteventura, porque no han querido la inmediatez de esos proyectos y de esas obras. Y esa es la circunstancia en la que se encuentra ahora mismo el municipio de Antigua y, vuelvo a repetir, especialmente la zona turística. Gustavo, estamos viendo además desencuentros hasta el punto de que, por una parte, el alcalde asegura que la feria se va a celebrar en la Plaza de Antigua y además que cuenta con el apoyo del colectivo Mafasca, y por otro lado el concejal, su concejal de AMF, que forma parte del grupo de gobierno, dice que si esto se hace así, habrá hasta 150 artesanos menos de toda Canarias que no van a poder participar por una falta de espacio, y además confía en que el Cabildo concluya la obra. Este desencuentro que se ha visibilizado es mucho más profundo, esta grieta es mucho más profunda. No, hombre, entra dentro del disparate que ahora mismo está sufriendo la gestión o el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Antigua, no ahora mismo, sino en esta legislatura. Volvemos a recordar, hacía falta un recinto ferial porque no se podía producir la feria, realizar la feria por defectos en la seguridad y en la mejora del recinto. Vale, eso se plantea en el 2019 cuando ellos entran. Se plantea al Cabildo, se empiezan a hacer los proyectos y después ellos ya en el 2020 creo que fue, empiezan a debatir e incluso una propuesta que se lleva a pleno, que nosotros llevamos una moción contraria y la rechazaron. Tanto AMF como el propio alcalde decían que la feria tenía que realizarse en las naves nuevas para aprovecharla en el recinto ferial de Pozo Negro, ¿vale? A lo que el Partido Popular se opone, el colectivo Mafasca, que es el organizador, se opone y muchos vecinos de Antigua se oponen porque la feria no debe de salir del casco de Antigua, ¿vale? En el recinto que tenía, lo que se proponía es que se mejorara y se hicieran las obras necesarias en el recinto del Cabildo Insular del Molino de Antigua para llevar a cabo otra vez la feria en esa zona. Llega la pandemia y tienen 2 maravillosos años para llevar a cabo tanto la redacción de esos proyectos como las mejoras de ese recinto. Y vemos que no es sino a principios de este 2023, ya avanzado, cuando se licita la obra, se adjudica la obra y se empiezan los trabajos. Indudablemente, lo que se va a hacer ahora en Antigua es una mini feria, por mucho que el concejal de obras también quiera apoyar la tesis del presidente. Ojalá estuvieran terminadas las obras para hacer la feria en el recinto de Antigua y quepan los 200, 300, 400 artesanos. Lo que se va a hacer ahora es una mini feria porque ya no da tiempo, porque hay que estar ya con las convocatorias, con la organización, con las bases de carteles de los artesanos y demás. Se va a hacer la feria dentro de la plaza, que es muy reducido y donde podíamos tener en las ferias normales 300, 400 puestos de artesanos, pues vamos a tener como mucho 70, como mucho, con lo cual el resto se queda fuera. Entonces no es lo ideal, por mucho que nos parezca acogedor en la plaza de Antigua, en las calles de Antigua, etcétera, etcétera. Sí. Hacerlo ahí porque estamos desluciendo la feria y porque estamos dejando a mucho sector, a mucho tejido artesanal fuera que quieren participar en esa feria. Llevan pues 2 años de pandemia, más los 2 años que no se lleva celebrando, pues sin poder vender sus productos, exponer sus productos en la Feria Insular de Artesanía. Y esa discrepancia ha estado permanentemente durante toda la legislatura sin resolverlo, sin exigir a ese cabildo que licite esas obras cuanto antes, que hubiese hecho las obras en el 2020, 2021 o incluso en el 2022 mínimo. Y ya prácticamente a ver si tenemos el recinto preparado para el 2024. Sin embargo, ayer el Ayuntamiento de Antigua fue muy crítico con el Cabildo Insular de Fuerteventura con respecto a las marquesinas, ¿no? De las paradas de guaguas, por ejemplo, ¿no? Hombre, debería... El 90% de las paradas carecen de marquesina, aseguraba. Sí, pero ese problema ya lo habíamos planteado siendo Suso concejal de Alternativa por Antigua en la legislatura pasada, cuando gobernó con nosotros, se planteó al propio Cabildo desde ese entonces. Incluso yo creo que se llegó a hacer desde el Ayuntamiento de Antigua algún proyecto
memoria, proyecto de las zonas donde podían ir esas marquesinas. Había que colocar esas marquesinas, que era también en Valles de Ortega, Guadegüeyes, etcétera, etcétera. Y no se hizo tampoco. Y qué curioso que también estaba don Matías Peña, concejal de obras en ese entonces, en esa legislatura, compartiendo gobierno con nosotros, que era transporte y obras y servicios quien tenía que reclamar eso al Cabildo, tampoco se hizo hacerle. Pero es que en esta legislatura, les recuerdo que estamos a 2 meses de unas elecciones y a 2 meses de terminar una legislatura. Entonces, ahora, porque usted va de cabeza al Cabildo en su partido, que es totalmente legal, ahora, 2 meses antes, le atizamos al señor presidente del Cabildo porque no se acordaba de las marquesinas antiguas. Hace un año, el Partido Popular, o hace 9 meses creo que fue, el Partido Popular presentó también una queja de preguntas y una moción en el Pleno para que se mejorara los servicios de la línea 3 que une Puerto del Rosario, Aeropuerto, Costa de Antigua y Caleta de Fuste y Las Salinas. No vi que el señor alcalde pues dijera, pues vamos a añadir las marquesinas. No sé por qué ahora se las inventó. ¿Será porque el Partido Popular, un día antes de sacar él esa noticia, pues presentó una moción no solo para cambiar esas marquesinas de sitio en la zona comercial de Costa de Antigua, sino para mejorar la entrada de los atascos que se producen en esa vía y para mejorar lo que no se ha hecho y el defecto que tiene, que también lo tiene Tuineje y creo que lo tiene toda la isla, de la problemática que hay en todas las líneas de servicio de TIADE, del servicio público en el que participa el Cabildo Insular de Fuerteventura y que es el responsable para mejorar no solo los vehículos, sino las frecuencias y los servicios. Es un problema, sí. Y eso se presentó hace 4 días en el Ayuntamiento de Antigua para aprobar una moción en este pleno que viene ahora el día 30 de marzo. Y ahora nos preocupamos por las marquesinas. Yo creo que más bien va por ahí y no por la preocupación real del problema que tienen todos los vecinos, fundamentalmente de Costa de Antigua y de Caleta de Fuste, con la línea 3 que une Puerto del Rosario con esas localidades. Algo en lo que efectivamente el Ayuntamiento de Tuineje está siendo especialmente contundente, con comunicados, asistencia desde las 6 de la mañana del grupo de gobierno de su alcaldesa, Esther Hernández, que está en la marquesina, en la parada de guaguas, y donde ayer, incluso viendo que el Cabildo Insular de Fuerteventura no ha podido agilitarlo, lo ha llevado a pleno, ¿no? Esos problemas en la línea 3 vienen sucediéndose desde hace muchísimo tiempo. Y lo curioso es que, por ejemplo, como ha hecho la alcaldesa de Tuineje, reivindicando y presentándose en la zona, viendo la problemática desde hace mucho tiempo. Llevándolo a pleno, ¿eh? Llevándolo a pleno, como lo llevó, como lo vamos a llevar nosotros ahora. Eso tenía que haberlo hecho el alcalde de Antigua o el concejal correspondiente, y no lo ha hecho tampoco, ¿vale? Curiosamente sale esa noticia de mejorar las marquesinas cuando el Partido Popular presenta una moción para debatir en el próximo pleno. Bueno, pues así están las cosas dentro de la gestión del Ayuntamiento de Antigua, y donde hay otros partidos que quieren ofrecer pues otras propuestas. Teniendo en cuenta el Cabildo, que lo acabamos de nombrar mucho, ¿cómo valora usted esta legislatura, Gustavo? ¿Cómo valora el paso también de su partido, la salida de su partido, la unión posterior con el Partido Progresista Majorero, esa fusión en La Oliva, que todavía no ha dado a conocer la lista de La Oliva, la lista al Cabildo? Bueno, yo creo que en esta legislatura ha pasado de todo. Yo que empecé en la corporación, o sea, en la política, como concejal en el año 99, hace ya 20 y pico años hemos estado gobernando, hemos estado en la oposición, hemos ido subiendo de votos en cada legislatura, con lo cual eso nos reconforta. Algo bien estaremos haciendo, y viendo el resto de las legislaturas, digo, en las que hemos estado en gobierno y en oposición, incluyendo el Cabildo, al margen del año de la pandemia, vamos a ponerlo como especial, yo creo que esta legislatura, el nivel político en general en la isla de Fuerteventura, en todos los municipios, no ha sido, yo creo que el ideal. Yo que vengo ejerciendo la política desde el 99, se ve mucha diferencia y se ve otro tipo de política que no tiene absolutamente nada que ver con la de antes, y vemos que lo que yo he dicho en la legislatura pasada y en esta, o sea, yo lo que no entiendo es cómo nos sentamos a gobernar habiendo tanto dinero en las administraciones, y que cada vez salgan menos proyectos, menos obras, o cada vez se haga menos de todas las necesidades, tanto básicas como
el resto de las que podamos tener en Fuerteventura, que son muchísimas, y en los ayuntamientos, y se tenga ese dinero acumulado en las cuentas bancarias, en los presupuestos incluso que no se ejecutan, que anteriormente veíamos que teníamos proyectos, que había un montón de necesidades y que había que estar peleando con Cabildo, con Gobierno de Canarias, con el Estado Central, para que nos mandaran el dinero. Y ahora que tenemos el dinero, no avanza ni sale ni un solo proyecto, o muy poquitos en proporción con la cantidad de dinero que tienen las administraciones. Y eso es lo triste. Bueno, en general, hablo en general. general. No lo digo de un partido ni de otro, sino en general. Sobre la unión entre el Partido Progresista Majorero y el Partido Popular, ¿le Bueno, parece positivo? Muy, muy, muy positivo. Yo creo que eso se tenía que dar. Era su camino natural. La integración de, en este caso, Pilar González, que es la que está al frente del proyecto ahora del Partido Popular en La Oliva. El Partido Popular en La Oliva tenía serias dificultades para avanzar, crear grupos, implantarse y demás, y indudablemente por la división que se dividió el Partido Popular en varios partidos pequeños, y esa unión era fundamental si queríamos sacar algo e implantar el proyecto del Partido Popular, en este caso en La Oliva, como en el resto de la isla. Con lo cual, yo creo que Pilar González está demostrando que es una buena alcaldesa, que es una buena gestora, que podemos hacer más desde el Partido Popular, ya digo, en todos los municipios donde hemos estado en la oposición o donde hemos estado en el gobierno, y yo creo que es una apuesta importante y sobre todo un empuje importante del Partido Popular en La Oliva, y que va a influir en el resto de la isla, en los resultados electorales, entiendo, y por lo tanto se valora positivamente. Bueno, ustedes han recuperado a Ana Padilla. Esta legislatura ha estado trabajando de la mano de Esther Hernández, han recuperado a Pilar González y al Partido Progresista Majorero. Parece que la lista que va a ir al Cabildo Insular de Fuerteventura del Partido Popular va a contar con Esther Hernández, sin que ello menoscabe o reduzca sus intenciones de revalidar la alcaldía al Ayuntamiento de Tuineje, es decir, parece que podría ir en el número 3, Esther Hernández, además de candidata a Tuineje. Y según parece, lo digo porque como la lista todavía no está presentada, pues yo me baso en las fuentes cercanas al Partido Popular, que usted ha estado en esa plancha. Es decir, se ha valorado que Gustavo Berriel forme parte de esa lista al Cabildo, pero que es usted el que quiere centrarse en el Ayuntamiento de Antigua. No, yo siempre lo he dicho que yo, el Cabildo, por lo menos en estas próximas elecciones, no he querido ir, pero sí que se iba a reivindicar la presencia del municipio de Antigua, del Partido Popular de Antigua, en la candidatura insular, como así debe de ser. O sea que a la hora de la candidata y el partido, el comité electoral del partido, que es quien decide esa lista, plantea elaborar a la próxima candidatura con el próximo proyecto que se quiere llevar desde el Partido Popular al Cabildo Insular de Fuerteventura, indudablemente tiene que ver mucho las personas, la capacidad y la valía de las personas, conjuntamente con la representatividad municipal. Porque no nos olvidemos que no estamos hablando de la lista de Tuineje, que la hace Tuineje, el municipio de Tuineje, y punto, y su comité electoral y su comité local. Pero es que en el Cabildo formamos parte todos los ayuntamientos, y en el caso de la lista del Partido Popular formamos parte todos los comités locales del Partido Popular. E indudablemente con la persona que vaya a ir desde Antigua, que tiene que tener valía, los resultados de las últimas elecciones pues tienen también que dejarse notar, y la representatividad que tiene que tener Antigua en la candidatura del Cabildo también tiene que dejarse notar. Y ese es el acuerdo que se ha hecho en el comité electoral o en los comités de dirección, junto con la candidata, que yo creo que es una magnífica candidata y perfecta candidata para gestionar los intereses de la isla en el Cabildo Insular de Fuerteventura, que es Jessica de León. Sí. En eso todos estamos de acuerdo. Y en el resto de la candidatura, indudablemente se ha hecho con consenso y se ha hecho, ya digo, teniendo en cuenta esa municipalidad que dice nuestro presidente regional, y de hecho lo está demostrando, pero también la territorialidad de la isla de Fuerteventura, que estén representados en esa candidatura del Cabildo Insular para llevar a cabo el proyecto del Partido Popular. Es decir, que aquí va a haber, en la lista del Cabildo, va a haber personas del norte, va a haber personas del centro, va a haber personas del sur. Indudablemente. Que representen. ¿Cómo ve a su compañera Dunia Álvaro?
con este nuevo fichaje, además de Coalición Canaria, Leticia Cabrera? No sé yo de la política de Pájara, estoy un poquito apartado, bastante tengo con la de Antigua, reorganizar la de Antigua y participar en la insular e incluso en la regional como para estar opinando del resto de los municipios. Pájara pues sabrá lo que tiene que hacer. ¿Con quién va a contar usted en la lista, Gustavo? ¿En cuál ¿Habrá de ellas? fichajes en la lista del municipio de Antigua? En la lista del municipio de Antigua, como dijimos al inicio de esta entrevista, prácticamente como decimos en los plenos de café que nosotros solemos hacer en los distintos sitios de Antigua, pues va a ser una fotocopia prácticamente. La gente que conseguimos incorporar las elecciones pasadas, pues ha estado, pues 3 entraron de concejales más yo, que somos 4. El resto del comité ha estado trabajando. Todo esto, esta posición que nosotros hacemos en los plenos, pues no la hago yo, no la hacemos los 4 concejales, sino lo hacemos todo el comité local, lo que decidimos en pleno, lo que decidimos llevar a votación y lo que no, y ese equipo ha respondido. Hay unos que ahora tienen menos disponibilidad que en las elecciones pasadas, que tenían más disponibilidad o por circunstancias personales, por circunstancias laborales o lo que sea, y entonces se moverán un poco dentro de la candidatura, pero prácticamente la lista va a ser muy, muy, muy idéntica, una fotocopia, ¿vale?, de con la que concurrimos en el 2019. Hay gente nueva que se incorpora, hay gente que a lo mejor iba en el puesto número 20 porque estaba empezando y llegando al partido, y a lo mejor ahora va de 5 o de 6 en esa candidatura porque ha ido demostrando pues, su trabajo, su implicación y su participación, que es importante en la política municipal y en el partido. Y ya digo, y así pues, también el resto de las candidaturas del Cabildo Insular. Para aquellos que nos sigan a través del streaming y la televisión, estamos viendo imágenes de parte de las personas que de esa fotocopia, como dice Gustavo Berriel, que van a acompañar a la candidatura de Berriel al Ayuntamiento de Antigua en las próximas elecciones de mayo. Usted, que lleva desde el año 99 en política, Gustavo, ¿cree que esta legislatura, estas elecciones, tienen más posibilidades de cara a gobernar en el Cabildo, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, en el Cabildo, por supuesto. Yo creo que en el Cabildo el poquito tiempo que se estuvo en el gobierno, después pasó lo que pasó, y bueno, y el Cabildo, pues en esta legislatura, como decíamos antes, ha sido un auténtico desastre, porque han gobernado todos, han sido presidentes casi todos, sí. Han estado entrando, saliendo. Eso no lo quiere el electorado quiere estabilidad y quiere que se le trabaje y se le resuelva, ya no solo el día a día, sino también los proyectos que vengan a futuro, a corto, medio y largo plazo. Y yo creo que el Partido Popular ahí ha demostrado su capacidad de gestión, su capacidad de hacer las cosas bien en las áreas en las que pactó en su momento, que a lo mejor no son las que a mí me hubiesen gustado, ni eran las que tenía que haber cogido el Partido Popular, que el Partido Popular tiene que pelear por tener también otro tipo de áreas y no siempre las mismas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, carreteras, por ejemplo, infraestructura, porque el Partido Popular no pide o no es capaz de gestionar esa cartera. Pues tenemos que plantearnos en los próximos pactos que se debería de pactar, si no se llega a una mayoría absoluta, pues conforme a los proyectos y a las necesidades urgentes de los proyectos y los programas electorales que necesita la población, y no por áreas o sillones. Yo en eso estoy totalmente en contra. Hay que pactar con programas y hay que pactar con áreas que se puedan desarrollar bien o mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. Y lo mismo extrapolable al propio al municipio de Antigua, en este caso, al propio Ayuntamiento de Antigua. Hay que pensar en todo lo que nos ha hecho, en las prioridades y en los proyectos necesarios para el día a día de los residentes y de nuestra población, en todos los sentidos, en festejos, en deportes, en infraestructuras turísticas, en infraestructuras básicas, en todo, no solamente en obras o no solamente en otro tipo o en servicios sociales, no, en todo. Y en función de eso, pues habría que llevar a cabo los pactos. ¿Considera que los pactos tienen que ir en cascada? Es decir, si hay un pacto en el Cabildo entre Coalición Canaria y Partido Popular. No, los pactos no deberían de ir en cascada. Los pactos, si se hacen bien hechos, hay que esperar a que den a los números, porque al fin y al cabo, es decir, la población elige concejales, no elige alcaldes, la población elige
consejeros, no elige presidente del Cabildo, y después la suma para conformar esa mayoría absoluta se hace en el Pleno por parte de los concejales. Eso que lo tenga claro la gente. De hecho, pues ahí vemos un presidente con 2 concejales, que tenía 2, 3 consejeros y es presidente. Sí. No es la lista más votada, bueno, el Cabildo es diferente porque al principio es la lista más votada, pero después viene la moción de censura detrás, ¿vale? Entonces, yo creo que no deberían de haber pactos en cascada. Y con respecto a Antigua o después a los municipios, cada municipio, como también lo ha dicho el presidente regional, cada municipio va a ser diferente. En lugar, a lo mejor se puede dar que a lo mejor se negocie Cabildo con algún ayuntamiento importante, pero los ayuntamientos tienen plena autonomía para, si no conjuntamente, no tanto en cascada, porque en cascada lo ha dejado claro nuestro presidente que no se va a llevar a cabo los pactos, pero sí con particularidades y singularidades de cada municipio. Y en el caso de Antigua, que usted preguntaba, pues no nos podemos olvidar que somos el segundo partido más votado en las anteriores elecciones, que partíamos de ser un cuarto, un quinto siempre, los más votados, y estamos a 200 o a 180 votos del partido más votado, que es el partido del señor alcalde, que siempre nos ponen en duda, ya digo, esos resultados que tiene el Partido Popular, que nunca se tienen en cuenta, y es que somos la segunda fuerza en el municipio de Antigua y podemos pasar a la primera si conseguimos el apoyo, si trabajamos bien y conseguimos el apoyo de todos los ciudadanos, tanto de la zona turística como de los pueblos en el municipio de Antigua. Por último, Gustavo, ¿ustedes tienen líneas rojas? Después de esta legislatura que usted ha calificado como desastre, ha visto, igual que todos los vecinos, gobernar a todos los partidos. Aquí no puede escaparse nadie. Ahora mismo sabemos cómo gobierna el PP, cómo gobierna el PSOE, cómo gobierna Coalición Canaria e incluso cómo gobiernan los partidos minoritarios como asambleas municipales de Fuerteventura nosotros o Nueva Canarias. Líneas rojas no, ni nunca hemos puesto, ni las tenemos ahora. Siempre se decía, es que el Partido Popular nunca pactaría con Cazorla o el señor Cazorla nunca partió con el Partido Popular. Pues se pactó porque el Partido Socialista no quería pactar con ellos porque era el primer plato, el segundo plato era AMF, no quería pactar con ellos tampoco, y el tercer plato pues llegó a ser el Partido Popular, que conformó un grupo de gobierno, creo que bastante estable la legislatura pasada, que se hicieron muchísimas cosas, y si no es por el concejal de obras, el señor Matías, que achuchaba al señor Cazorla para que nos expulsara del gobierno, como así lo consiguió al final de la legislatura, como consiguió también expulsar a Suso, que estaba en su mismo partido. Todo eso fue obra de Matías Peña, no fue obra del señor Cazorla. Entonces siempre se decía que no éramos capaces de pactar ni de llegar a un entendimiento con el señor Cazorla ante Japa, ¿vale? Sí. Y se trabajó perfectamente en toda la legislatura, se llevó casi hasta el final de la legislatura, hasta que el señor Matías quiso, por así decirlo. Fueron las elecciones, el señor Matías en este caso nunca quiso pactar con el Partido Popular, nunca nos llamó, ni siquiera para sentarnos a valorar las posibilidades. Ya tenían un pacto hecho, Coalición Canaria, MF, antes de las elecciones, con el señor Matías, y así lo dejaron luego ellos puesto de manifiesto. Nosotros ahora en esta legislatura estamos abiertos, como lo estábamos la otra vez, a pactar con Coalición Canaria si necesario, con AMF, con el señor Matías, Alporán o Nueva Canarias, como se quiera llamar. Pero lo importante es llevar a cabo los programas, poner los programas sobre la mesa, pactar sobre proyectos y pactar las áreas en función de la capacidad que tengan todos y cada uno de los concejales que vayan a formar ese gobierno, porque mayorías absolutas en Antigua creo que no va a haber. Creo que no va a haber, y desde 1999 no hay mayorías absolutas, excepto una, la del señor Cazorla en el 2003, en el municipio de Antigua, con lo cual estamos condenados a entendernos. Y en ese caso, el que vaya a trabajar, el que vaya a trabajar por el municipio, a desarrollar proyectos y demás, pues bienvenido sea a ese pacto. El señor Cazorla, que incluso ha tenido que salir ante la opinión pública, lo hizo en los micrófonos de Onda Fuerteventura, aclarando que no iba a volver a esa primera línea política. Alguien lo puso en el candelero, y yo hablé con él en su momento, por ese tiempo donde salió ese desmentido, y él nunca en ningún momento nos ha dicho que quiere presentarse ni que quiere volver a la política. Yo no sé de dónde sacaron eso, ni quién interesadamente lo sacó, ni por qué. Desgraciadamente la política es así, y desgraciadamente pues tienes que salir muchas veces a desmentir muchas cosas.
Bueno, Gustavo Berri, el candidato del Partido Popular en Antigua para las próximas elecciones, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Por esta conversación muy amplia, un repaso muy extenso a la gestión municipal en el Ayuntamiento de Antigua, en los pueblos, pero también en la zona de la costa, en la zona turística. Con él nosotros nos despedimos, volvemos mañana puntuales a nuestra cita con la información a partir de las 8 de la mañana. Sean felices.